Pastor, líder juvenil, espera. No tires la toalla. Antes de renunciar, tienes que escuchar este podcast. Bienvenidos a mi canal. Soy el Pastor Luijo y esto es En el Espíritu de Elías, un espacio que Dios nos ha dado para responder algunas inquietudes del ministerio juvenil de este tiempo. Y es en serio que decía que no puedes renunciar y que antes tienes que escucharme, porque sé que muchos de ustedes, de hecho, es de las preguntas que más continuamente nos hacen a mí y a mi esposa cuando nos contactan para que les contemos nuestra experiencia de cómo tratar a ciertos discípulos. Nosotros hemos visto durante todos estos años que hay líderes que tienen la capacidad de pastorear a Juan, porque ese es obediente y duerme en su pecho, y que tienen ciertos conflictos con los Pedros. El impulsivo, el que no piensa para hablar, el que toma la vocería de todo sin consultárselo a nadie. Y por alguna razón, en su círculo más íntimo, el Mesías tuvo a un Juan como el apóstol del amor, así lo conocemos, y a un Pedro impulsivo, pero con un llamado tremendo. Ahora bien, ¿por qué tengo que mencionar a Pedro? Porque bueno, ya lo dije, hacía parte del círculo íntimo. Recuerde que Jesús estaba rodeado por miles de personas muchas veces en la multiplicación de los panes y los peces. Nos damos cuenta de que esto es real. Además de eso, tenía una escuela de liderazgo. Aquella vez que envió a los 70 de dos en dos, nos damos cuenta de eso, de que él tenía una escuela de liderazgo, gente que empoderaba y que formaba. Además de esto tenía los 12 que conocemos, pero por alguna razón tenía a 3. Y repito, ahí había un Juan y también estaba un Pedro. Pero para ser puntuales, tenemos que ir a aquella escena de la pesca milagrosa en el que el Mesías se encuentra con Pedro. Y ese mismo día, según lo que dice Lucas 5, Dios le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ojo a esto, porque desde ese mismo instante Jesús tuvo la capacidad de ver el final de Pedro. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Un mentor verdadero tiene la capacidad de invertirse en su discípulo, descubrir su potencial, impulsarlo en ese potencial y llevarlo hasta que se cumpla el propósito. Y sí es cierto que hay discípulos como Pedro que por no tener su carácter totalmente formado nos complican el ejercicio ministerial, o pareciera que nos lo complicara. Pero recuerde que ese Pedro, después de esto y del proceso que tuvo, pudo estar delante de miles de personas ganando almas para el reino. No puedo dejar de pasar o de pensar en Marcos, aquel discípulo que fue la causa por lo que dos grandes del Nuevo Testamento se dividieran. Él que se sumó a aquella primera obra misionera de Pablo y de Bernabé, y que por alguna razón abortó esa primera obra misionera, y que de seguro el apóstol Pablo no lo olvidó, ya que para la segunda obra misionera no quería llevarlo. Y creo en esto, en que debemos tener la autoridad como líderes. Tenemos que tener la autoridad del apóstol Pablo, ponernos las ropas del apóstol Pablo, pero también tenemos que tener la paciencia y la sabiduría y la misericordia de Bernabé. Tenemos que usar las vestiduras del apóstol Pablo cuando es necesario, pero también tenemos que aprender a ver el final y dar nuevas oportunidades a aquellos que nosotros creemos en lo que Dios ha depositado en ellos y que merecen esa segunda oportunidad. Ellos se separan, ellos cada quien toma caminos distintos en su ejercicio misionero, pero al final de la historia, si usted se da cuenta, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. El apóstol estaba reconociendo a aquel que por no tener su carácter formado no quiso en ese segundo viaje misionero. Y yo creo, escúchame lo que te voy a decir, que entre esos discípulos que parecieran hacer el ejercicio ministerial un poco difícil, hay un Juan Marcos que al final te va a ser útil para el ministerio. Yo lo he hecho muchas veces y mi esposa también. Personas que han sido rechazadas, descartadas, gente por la que ya nadie da un peso, pero que nosotros insistimos, hoy son parte fundamental de nuestro ministerio. No te rindas, porque en ese Pedro puede estar una generación entera. Esto ha sido el espíritu de Elías, un espacio que Dios nos ha dado para responder algunas inquietudes del ministerio juvenil de este tiempo. No puedes irte de mi canal sin suscribirte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Bendiciones.